Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de los BRICS provocó ya una reorientación de la política interestatal. Yo ya no digo internacional porque las naciones realmente no tienen relaciones internacionales. Los que tienen relaciones son los estados, ¿no? Son relaciones interestatales. Esto llevó a la reorientación de Obama, y Hillary Clinton lo anunció en Honolulu. No hace falta que traduzca aquí, lo que se trata aquí es cuando Hillary Clinton anuncia que el siglo XXI será el siglo americano del Pacífico. Creo que a los 2 o 3 o 4 meses, Piñera lanza la Alianza del Pacífico, ¿no? Chile, Perú, Colombia, México. Y esto parece como que no tuvieran relación. Pero cuando la reunión de la Alianza del Pacífico se hizo en Colombia, Santos invitó a Obama como invitado de honor, y ahora en los periódicos de ayer ya estaba que Obama estaba apoyando a Santos para la pacificación con la FARC, etcétera, etcétera. Esto para mí está creando una tensión muy grande en América Latina, porque se hablaba de la ansiada unidad, pero en este momento yo creo que tenemos la Alianza del Pacífico, por un lado, que yo lo llamaría la reoccidentalización, por lo que Obama empezó desde el primer día de su gobierno, fue reoccidentalizar el mundo. ¿Por qué? Porque el prestigio de Estados Unidos había decaído enormemente con la presidencia de Bush. Una de las tareas de Obama es reoccidentalizar, además sabiendo ya que la desoccidentalización está en marcha. O sea que la reoccidentalización es ya una respuesta de Estados Unidos a la desoccidentalización. Y en este momento América Latina, me parece a mí, está en esta tensión entre los estados reoccidentalizantes y los estados desoccidentalizantes, ¿no es cierto?, liderados por Brasil. Si ustedes ven la política de Ecuador, Venezuela, incluso Argentina, yo cuando Cristina nacionalizó Repsol, yo lo entendí como un movimiento que no podía haberse hecho sin haber tenido, sabiendo que tenía el apoyo de Brasil y de los BRICS. Es decir, hubiera sido más difícil, me parece a mí, hacer esto sin esta reorientación desoccidentalizante. Y repito, la orientación reoccidentalizante no es una crítica del capitalismo, es más bien una afirmación de las autonomías políticas regionales, ¿no es cierto? Bien, con la crisis, no voy a hablar de esto, pero porque se va a hacer muy largo. En última instancia, lo que estoy tratando de decir es que esto nos lleva a considerar, por un lado, los budgets destinados a defensa en este momento, ¿no? Vemos que Estados Unidos, todo el mundo lo sabe, pero veamos las cifras, aunque sean aproximadas, que en este momento Estados Unidos está todavía invirtiendo una cantidad enorme de dinero en defensa. Pero al mismo tiempo tenemos 3 países, estados del BRIC, China, Rusia, 4, India y Brasil, que están entre los 10 o 12, 10 países, estados, ¿no es cierto?, que están invirtiendo en militar y defensa, ¿no? Ahora bien, si vemos esto en la proyección económica que se está haciendo, en la proyección y cómo esto puede afectar, ¿no es cierto?, los presupuestos militares, se estima que hacia 2020-30 China es la primera, la más fuerte económicamente, luego Estados Unidos, India, Japón, Rusia, Brasil. Entonces que tenemos ahí, ¿cierto?, vamos a tener 4 países BRICS, si los BRICS continúan, esperemos que sí, entre las 10 economías más fuertes del mundo, ¿no?
Y tenemos a Indonesia, que evidentemente Indonesia no es un estado que se pueda ver en el futuro como occidentalizante. Es decir, la política, digamos, la ideología de Estado es el Panchakila, que es una especie yo no lo diría religión, pero es una especie de sistema de ideas, ¿no es cierto?, que están muy distantes. Y bueno, esto ya es Vox Populi, ¿no es cierto?, de que todo el mundo acepta que evidentemente tenemos que se tiene que llegar a un Estado de Derecho, a formas de gobiernos es decir, justas, pero llegar a tener Estado de Derecho y gobiernos justos no quiere decir que tengan que ser liberales y tengan que ser democracia en el sentido occidental. Entonces están apareciendo varios conceptos, es decir, en África es Ubuntu, en China toda la discusión del confucianismo del constitucionalismo confuciano está abordando estas cuestiones, incluido derechos humanos, pero esto no tiene por qué necesariamente ser tomado de cómo Occidente resuelve estos problemas, ¿no? Y bien, entonces tenemos aquí que el crecimiento económico ha ido generando, ¿no es cierto?, confianza en las subjetividades, y por eso es que, como lo decía antes, Putin ahora se considera, es decir, en los últimos rankings, ¿no es cierto?, Putin es el hombre más poderoso del mundo, luego Obama, luego Xi Jinping, y en cuarto lugar nuestro Francisco, ¿no es cierto?, que yo estuve conversando en estos últimos años, sorprendido de cada cosa que hacía y decía Francisco, y me decía, no, pero es un papa, bueno, pero de todas maneras yo creo que Francisco ha introducido una serie de elementos notables en la Iglesia, y el hecho de que se lo reconozca ya como una de las 4 personas más importantes del mundo quiere decir que la religión está entrando, el cristianismo, digamos así, está entrando también a jugar en estos, no solamente una época de cambio, sino cambio de época, como dicen. Bien, en resumen, lo que les he tratado de mostrar son los 500 años de occidentalización, es decir, cuando se pasa de ese mapa TO puesto que los cristianos empezaron la conquista del mundo, al mapa de Mercator y al mapa de Ortelius, ¿no? Es decir, esto es todo el proceso de occidentalización, de modernidad, de retórica de la modernidad y de configuración de la matriz colonial de poder. Hacia 2000, 2001, etcétera, empezamos a notar la desoccidentalización, el proceso de desoccidentalización por el crecimiento económico y la confianza política que crea ese. Y al mismo tiempo, la respuesta es la reoccidentalización, es decir, el siglo americano del Pacífico, y toda esta tensión va creando la politización de la sociedad civil. Entonces lo que vemos fueron las intifadas del norte de África, del este, los indignados de España, Grecia, Chipre, etc., las manifestaciones en Turquía y Brasil, y evidentemente la crisis financiera de Europa y de Estados Unidos. Esto evidentemente tiene que ver para mí con la desoccidentalización. ¿Por qué? Porque ya no son 4 países europeos más Estados Unidos que se reparten la torta del mundo, ¿no? Entonces esto va cambiando la configuración de la concepción del espacio, de la difusión del capital y del conocimiento, ¿no? Es decir, si los chinos no hubieran sabido cómo manejar la economía, pues no estarían donde están, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, si hacemos una especie de mirada rápida hacia atrás, es a partir del 60 que América Latina se debería haber desarrollado. Y no se desarrolló. Es en los últimos 10 años, quizás con el take-off de Lula,
digamos, comienza un proceso de desoccidentalización. ¿Y por qué no se desarrolló en los 60? Bueno, por varias razones, corrupción, dictadores, etcétera, pero sobre todo porque se esperaba que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dieran la receta de cómo se desarrollaba, ¿no? Y China... Bien, y viene luego, se rearticula, se reaviva el concepto de decolonización. Decolonización ya no significa, como durante la Guerra Fría, tomar el Estado, sino que decolonización se transforma en decolonialidad, y en este sentido, decolonialidad es una tarea que se aboca fundamentalmente a la descolonialidad del ser, o del conocer, del conocimiento, y la descolonialidad del ser. No hay aquí proyecto de tomar el Estado en el sentido... ¿Por qué? ¿Por qué fallaron las decolonizaciones? Porque se tomaron los estados, pero no se cambiaron la concepción de las políticas económicas y las teorías políticas. Y entonces, ¿en qué terminó la descolonización en África? Bueno, terminó en dictadores, en gobiernos corruptos, etcétera, ¿no? Entonces, la decolonialidad ya no es una cuestión estatal, aunque pueda intervenir también. Escuchamos esta mañana a Álvaro García Linera, está hablando de decolonización en Bolivia, etcétera, pero también CONAMAC está hablando de descolonización. Entonces, aquí lo que quiero distinguir entre el Estado y la sociedad política global. Y la sociedad política global y el Estado pueden o no estar, digamos, en coordinación en cuanto a los proyectos de descolonización. En Bolivia esto no ocurre, porque el CONAMAC tiene su propio proyecto de descolonización y está de colonialidad, y está enfrentado, ¿no es cierto?, a Evo Morales y a García Linera. De todas maneras, lo que me importa señalar aquí es la emergencia de la sociedad política global como un nuevo agente, como un nuevo actor de conocimiento decolonial, ¿no? Y esto lleva a conceptos como el de reemergencia, es decir, este es un concepto que se está utilizando cada vez más, resurgencia, reemergencia, en todos los proyectos políticos, desde los mapuches hasta las primeras naciones de Canadá. Pero también se está usando en el Medio Oeste, en el mundo del arte, de las bienales, se está usando resurgencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, que ya se toma el museo como institución, se toma las bienales como institución, pero ya usamos esto para otros fines. Les doy un ejemplo. Es decir, el museo de Asian Civilization Museum, el Museo de Civilizaciones Asiáticas en Singapur. Es un museo fantástico. Y si no, los singapures no crean ese museo, entonces la gente tiene que ir al Louvre o al British Museum o al Museo Etnológico de Berlín a ver los artefactos y la historia de Asia. Lo mismo ocurre con el Museo de Arte Islámico en Doha. Lo mismo ocurrió con la Bienal de la Sharjah Foundation en el Emirato de Sharjah, ahora en marzo. Ahí se hizo la Sharjah y ya el enunciado es claro, es decir, esta Bienal intenta cambiar, modificar, poner fin al westernismo, globalismo, eurocentrismo y todos estos ismos, ¿no? Entonces, este enunciado fue acompañado no solamente con enunciado, sino fue acompañado con obras, digamos, de los 102 artistas que se invitaron, 2 eran de Estados Unidos, 20 de Europa y 80 de América Latina, Asia y África. No solamente que eran de esas pertenencias, sino que se convocaron artistas cuyos trabajos estaban entre la decolonialidad y la desoccidentalización. Entonces está surgiendo esta sociedad política global, y yo quisiera decir también que yo no me siento aquí como un académico que informa, sino que todo lo que yo produzco como conocimiento es parte de este proceso de la sociedad política global que trabaja en la decolonialidad. Y de nuevo, esto puede estar
en compaginación con el Estado o no, depende de cómo se dan las cosas. Bien, para terminar entonces, les doy el mapa que están produciendo los artistas. Estos no son mapas, digamos, que se basan en medidas, sino son mapas que tratan de cuestionar el imaginario social que los mapas crean. Este es un activista, artista, mexicano, chicano. Este mapa combina inglés, español y francés para producir una nueva cartografía basada en los significados de las palabras indios e indígenas. Ofrece las bases para nuestros actuales procesos de globalización. El mapa revela la extrema ignorancia y confusión experimentada por los europeos durante su llegada al continente americano. Como futuro orden mundial, lo contemporáneo que implica el cambio de nombre de los continentes, sin embargo, el mapa también registra el crecimiento épico de poder cultural y político logrado por las mismas poblaciones que se han definido con precisión y por error indios e indígenas. Bien, espero haberles dado una especie de pantallazo. Muchas gracias.